Hola, hola, buenas noches. La verdad es que es un gusto estar aquí. Veo que solo está Shirley, pero bueno, ya son las 6, entonces vamos a dar inicio a esta última tutoría de Español 2, ya en esta recta final que nos invita a dar el último esfuerzo, ¿verdad? Ya el último pasito para terminar con esta asignatura. Mi nombre es Marianela Jackson, como siempre, para servirles y para compartir este ratito agradable. Bueno, ahorita solo con Shirley, que nos encontramos, doña Marta y mi persona. Un gusto saludarla, doña Martita. Ahora sí, me escucho. Sí. Bueno, de verdad, gracias, Nelita. Que mereces un premio navideño de primer año, de principio de año, de fin de año, de mitad de año y de todo el año. Gracias, Nelita. Muchas gracias por haberme acompañado, por haberme cuidado, de verdad, por haberme ayudado a sanar. La verdad que sí, Nelita, muchas gracias. Shirley, qué dicha que estás aquí. En realidad es una tutoría diferente. Es que como español, al final, ¿verdad? El proyecto ya ha pasado y eso es una tarea y es una tarea, yo creo que pues algunos pues la ven sencilla, tal vez no se han conectado. Pero Shirley, yo le agradezco porque usted valora el esfuerzo que hace la Universidad Estatal a Distancia en invertir, porque la verdad es que esto es una inversión para ustedes, los estudiantes. Estas tutorías no son nada más y nada menos que la inversión que hace la universidad para ustedes y que ustedes puedan tener un espacio para poder aclarar dudas, para poder, ¿verdad? Crecer de otra manera. Se está pensando en hacer tutorías un poquito más, no sé, ¿verdad? Nos contaba nuestra directora de cátedra, un poquito diferentes, ¿verdad? No solamente sería esto, pero de momento aquí estamos y la universidad invierte en ustedes como estudiantes, agradecida a la universidad con ustedes y bueno, de hecho que usted se aprovecha, ¿eh? Usted se aprovecha y el lujo, no porque seamos nosotras, pero el lujo de tener dos tutoras, le cuento, ¿eh? Y más con el calibre de Marianela Jackson, que esa es una muy buena tutora. Si no Entonces, bueno. estaríamos solitas, doña Marta y yo en la Sí, conversona, aquí ¿verdad? estaríamos tertuliando, tal vez nos hacíamos un cafecillo, mucha mentira. Sí, bueno, Shirley, Bueno, gracias. Esperemos que gracias, Shirley. podamos de verdad solventar sus necesidades el día de hoy. Bueno, pues yo quito la camarita, Nelita siempre me ayuda con la conversación y Listo. ahí que Sí, vamos. claro, doña Martita, vamos a dar inicio. Bueno, como hemos venido acostumbrados, me imagino que ya Shirley sabe, esta tutoría sincrónica es grabada para posteriormente poder colgarla en el espacio correspondiente y que los demás estudiantes tengan la oportunidad de observarla. Entonces, me permito en este momento compartir la pantalla. Me avisan cuando ya se ve. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Listo. Bueno, esta es la última tarea, sería la cuarta tarea, bueno, pero es la tarea número 3, como nos indicaba doña Martita hace un ratito, ¿verdad? Ya sería para finalizar, como les decía al principio, ya es el último empujoncito que tenemos que darle a la asignatura para poder concluir de manera satisfactoria. Eso corresponde a la voz hablada, que nos concierne hablar de aspectos teóricos básicos, el uso correcto de la voz hablada, problemas que se presentan con el mal uso de la voz hablada y consejos para el cuidado de la voz profesional. A veces en nuestra carrera menospreciamos un poquito esta parte que es fundamental. Vamos a acordarnos que la voz es nuestro instrumento, es nuestra herramienta de trabajo y muchas veces no la manejamos de la mejor manera y se ve muy afectada a lo largo de nuestra carrera, inclusive muchas personas docentes, pues al final de sus carreras profesionales, de su ejercicio profesional, pues tienen serios problemas, ¿verdad? En la voz. Entonces, ¿qué tan importante de cuidar esa voz desde el inicio?
más porque no todos tenemos pues un tono de voz igual, ¿verdad? Hay personas pues que tienen un muy buen tono y no tienen que hacer tanto esfuerzo, pero otras no. Entonces, esto es lo que se trabaja en esta última unidad. Es una unidad muy bonita y muy práctica. Son 3 semanitas. Inició este lunes pasado, el lunes 14, y termina el 4 de diciembre, para un total de 20%. El tema, como les decía al inicio, es de la voz hablada. Es a más tardar entregarlo el 4 de diciembre antes de las 11:55. Es muy importante cuidar los tiempos y poder entregarla con antelación para no tener ningún contratiempo. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? Las personas docentes utilizan diariamente la voz hablada como la herramienta fundamental al facilitar las instrucciones, explicaciones y retroalimentaciones orales en las diferentes jornadas de aula con sus estudiantes. Los ambientes escolares usualmente no poseen las condiciones óptimas para hacer un uso apropiado de la voz, lo que hace que le exijamos constantemente a nuestro aparato fonador, lo que puede ocasionar lesiones importantes hasta la pérdida significativa de la voz, que es la disfonía. En estos tiempos de cambio, el problema se acelera debido al uso de implementos que complican la correcta proyección de la voz. Por lo anterior, es importante que la persona docente en formación reconozca los diferentes problemas relacionados con tan importante herramienta de trabajo y adquiera la información necesaria para su adecuado cuidado. El objetivo, identificar aspectos básicos del uso de la voz hablada para la aplicación de estrategias que permitan su cuidado y buen uso, y reconocer los problemas que se presentan con el mal uso de la voz hablada para la comprensión de las acciones que se pueden realizar para mitigar la afectación en las personas docentes. Vamos a hacer una lectura cuidadosa de los documentos que están colgados en la unidad número 4, que son la voz hablada, problemas y cuidados de la voz, cualidades de la voz, hábitos de higiene vocal y problemas de la voz en el profesorado. Ahí nos sugiere, ¿verdad? Un video, ¿verdad? Ahora que está tan fresco todo esto del uso de la mascarilla y demás. Entonces, ahí nos dan un enlace para que lo podamos observar. Vamos a empezar. Actividad número 1. Vamos a elaborar una descripción detallada del problema que implica para la voz de las personas docentes el uso de la mascarilla. Considere la información aprendida con las lecturas y lo que observó en el video. En el texto de elaboración propia debe considerar los siguientes aspectos. Ok, entonces vamos a ver el video y vamos a elaborar una descripción detallada que debe de tener 3 argumentos de en qué consiste el problema que se genera con este implemento. Debe nombrarlo con algunos de los problemas de la voz que leyó, tomándolo de las lecturas realizadas, y sustente su descripción con una cita textual. Use APA sexta edición. Entonces, aquí son 3 argumentos, ¿verdad? De los problemas que genera el uso de la mascarilla en nosotros como personas docentes, según el video que vimos. Vamos a establecer 3 razones por las que se produce este problema. Recuerden que deben elaborar el texto con sus propias palabras, pero siempre vamos a ver, esto siempre tiene que ir respaldado con la lectura, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un análisis un poco personal, pero apoyado en las lecturas. Ahí tenemos que incluir una cita textual utilizando igual APA sexta edición. La extensión de esta descripción dependerá de la construcción que realice de la situación. Debe tener como mínimo media página. Pero si se considera que media página, pues pueden respaldar de manera que se vea un análisis, ¿verdad? Profundo, ¿verdad? Que no sea así como algo muy, muy a la ligera. Entonces, si en media página es suficiente, pues está bien, y si no, pueden ocupar un poquito más, porque siento que para establecer 3 razones y lo anterior
que eran 3 argumentos, tal vez media página les quede un poquito corto y a la hora de que la tutora evalúa, pues va a haber un poquito flojito la explicación. Entonces es importante que ustedes generen conocimiento y se apoyen en las lecturas que se les brindan en la unidad. Esa es la actividad 1. Ahora vamos con la actividad 2. Converse con una persona docente que conozca y coméntele sobre este problema que usted identificó en su descripción. Luego, elabore 3 preguntas para esa docente que le permitan descubrir si tiene problemas de voz, si esos se originaron por el uso de la mascarilla o si es por hábitos que la persona docente frecuenta. Usted puede formular las preguntas a la docente como un cuestionario o puede hacerlo como una entrevista. Debe adjuntar en el trabajo las preguntas con sus respuestas. Debe explicar en este trabajo cómo realizó esta parte. Entonces vea que eso ya es algo como muy sencillo, ¿verdad? Después de nosotros poner esas razones, esas justificaciones, entonces, bueno, después de esa descripción vamos a elaborar 3 preguntas para hacerle a un docente. Vamos a realizar un análisis de las respuestas obtenidas, explicando a la luz de los contenidos estudiados cuál es el problema que tiene el docente. Esto va a quedar un poquito más claro cuando nosotros demos lectura, porque entonces en las lecturas nos van a exponer ciertos problemas que se generan con el mal uso de la voz y demás. Entonces aquí nos va a dar una luz por donde tenemos que ir. Las razones por las que se presenta esta situación. Eso en su análisis propio con la información que recolectó. En este apartado debe de analizar no solamente las respuestas, no solamente incluir las respuestas, o sea, que no solamente se deben de incluir las respuestas, sino que se debe de hacer ese análisis, ¿verdad? Define el problema y al menos 3 causas particulares que presenta la persona docente que le permiten a usted identificar el problema que está presentando. Muy bien. Elabore mediante un recurso creativo, puede ser un PowerPoint, Canva, Publisher, la herramienta que ustedes seleccionen, 4 recomendaciones para que pueda brindarle a la persona docente que entrevistó para que mejore su situación con la voz. Debe ser un documento que a la persona docente le sirva para comprender su problema y debe tener actividades, al menos 4 actividades, que usted recomienda para mejorar su situación. Como les explicaba, todo esto, toda esta información la podemos encontrar en los textos y ahí nos podemos apoyar. Anote las referencias bibliográficas que utilizó para el desarrollo de este trabajo, que son los textos que están en la unidad. Y si consideran necesario buscar algún apoyo, pues lo pueden hacer. Pero con las lecturas es suficiente. Y ahora ya venimos con la rúbrica. Ven que es una tarea relativamente muy bonita, es más que todo de poner en práctica, ¿verdad? Lo que se da en las lecturas. Entonces, ¿qué nos van a calificar? Siempre que terminemos la tarea, yo les solicito que lean la rúbrica, porque a veces con lo que está la tarea nos podemos olvidar de algún detalle importante que sí se describe puntualmente en esta. Entonces, los criterios de calificación, descripción del problema. Describe con 3 argumentos en qué consiste el problema que se genera para la persona docente, el uso del implemento, que es la mascarilla. Nombra correctamente la situación de la persona docente usando alguno de los problemas de la voz que leyó en los documentos del entorno. Un puntito. Sustenta con una cita textual el problema que define. 2 puntos. Y entonces esos eran los argumentos. Ahora vienen las razones por las que se produce este problema. Igual son 3 puntos y la cita textual 2 puntos. Y se califica también que tenga como mínimo media página un puntito. Entonces esta es de la primera actividad. Después sigue la actividad que es el conversatorio con la persona docente. Entonces aquí tenemos las 3 preguntas que vamos a hacer a la persona docente que le permitan descubrir si tiene problemas de voz. Identifica en el análisis si los problemas de la persona docente se originaron por el uso de la mascarilla o si es por hábitos que la persona docente frecuenta, ¿verdad? Si ya son malos hábitos anteriores al uso de la misma, un puntito. Y aplica las preguntas a la docente como un cuestionario, un punto, y adjunta en el trabajo las preguntas, 3 puntos. Después define con claridad el problema y las causas particulares que presenta la persona docente. Aquí es donde
Evaluamos el Canva o el Publisher o lo que ustedes quieran elaborar. 4 recomendaciones o más, ¿verdad? 4 es lo mínimo que pueda brindarle a la persona docente que entrevistó para que mejore su situación con la voz. El documento que brinda la persona docente le sirve para comprender su problema y tiene 4 actividades o más que le recomiendan para mejorar su situación. Después, cosas que siempre se evalúan, la ortografía, la redacción, seguimiento de instrucciones y las referencias. Son 5 puntos de ortografía, 4 de redacción, 3 de seguimiento de instrucciones y un puntito de referencias bibliográficas. Aquí muchas veces perdemos esos puntitos por no revisar, ¿verdad? A veces son errores que se pueden corregir a tiempo y que no se hacen porque hacemos el trabajo y no damos una lectura general, y a veces se van errores de cambios de letras o textos muy largos que no tienen puntuación, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles hay que cuidarlos. Y vean que ya damos por concluida esta tareita, ya estaríamos terminando con el curso. Vean qué rápido. Bueno, seguimos solo con Shirley ahí. No sé si Shirley tiene alguna duda, pregunta, consulta. Vean que la tarea es muy, muy, muy rápida. Shirley. Buenas noches a las dos. Buenas noches. Bueno, sinceramente ya digamos, las dudas que tenía me quedaron súper claras con la explicación. Es que pensé que había que grabar, digamos, al docente cuando responde a las preguntas y no. Nada más describirlas y analizarlas, nada más la respuesta de él. Exactamente. Eso es. Bueno, muchas gracias por todo. Muy amable, Bueno, Shirley. con mucho gusto. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito que, como decía doña Marta, también es importante, ¿verdad? Sacar unos minutitos para refrescar y ya usted se va tranquila ya con todas las dudas y ya sabe que ya casi que la tiene lista, ¿verdad? Ya va terminando. Ujú. Bueno, Shirley, muchas gracias por Entonces, acompañarnos. Que pase buenas noches. igual, buenas noches, que esté muy Buenas bien, doña noches, Nelita. Martita, que Igual, descansen. Nelita. Hasta Nos mañana. vemos. Si Dios quiere. Chao, Muchas si Dios lo gracias. permite, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.